Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. La primera Embrine. Del libro Cuentos extraños para niños peculiares. La primera Embrine no fue una mujer capaz de convertirse en pájaro, sino un pájaro que podía transformarse en mujer. Nació en una familia de Azores, fieros cazadores que no veían con buenos ojos la costumbre de su hermana de mudar en una criatura rolliza y terrestre en el momento más inoportuno, por cuanto sus repentinos cambios de tamaño los empujaban nido abajo y su extraño balbuceo les arruinaba las cacerías. Su padre la llamó Eimin, que en la chillona lengua de los Azores significa la rara, y ella cargaba la solitaria cruz de aquella peculiaridad desde que tuvo edad suficiente para mantener la cabeza erguida. Los Azores son aves orgullosas y territoriales, y nada les emociona tanto como una buena lucha sangrienta. Eimin no era distinta en este aspecto, y cuando su familia y una bandada de aguiluchos laguneros se enzarzaron en una batalla por el territorio, luchó como la que más, decidida a mostrar que era una Azor de la cabeza a los pies, tan valiente como sus hermanos. Las aves rivales, más grandes y fuertes, los superaban en número, pero ni siquiera cuando sus hijos empezaron a morir en las escaramuzas, admitió el padre de Eimin la derrota. Al final, consiguieron ahuyentar a los aguiluchos, pero Eimin estaba herida y todos sus hermanos menos uno habían muerto. Incapaz de comprender el sentido de aquella guerra, le preguntó a su padre por qué no se habían limitado a huir en busca de algún otro nido en el que vivir. El honor de la familia estaba en juego, repuso él. Pero nos hemos quedado sin familia, objetó Eimin. ¿Qué tiene eso de honorable? No espero que una criatura como tú lo entienda, replicó el padre, y enderezando las plumas, dio un salto y salió volando en busca de alguna presa. Eimin no lo siguió. La caza había perdido su encanto, así como la sangre y la lucha, lo que viniendo de un Azor resultaba aún más extraño si cabe que su capacidad de transformarse en mujer de vez en cuando. Puede que no estuviera destinada a ser un Azor, pensó mientras planeaba hacia el suelo forestal y aterrizaba sobre unas piernas humanas. Tal vez hubiese nacido en el cuerpo equivocado. Eimin pasó mucho tiempo vagando de acá para allá. Deambulaba por las proximidades de los asentamientos humanos, dedicándose a observar a las personas desde la copa de los árboles. Como ya no cazaba, el hambre le prestó el valor necesario para entrar por fin en una aldea y probar su comida. Las sobras de maíz asado que les daban a los pollos, tartas puestas a enfriar en un alféizar, cazuelas de sopas en vigilancia. Descubrió que no sabía nada mal. Con el fin de comunicarse con ellos, aprendió también algunas frases humanas y resultó que disfrutaba con su compañía aún más que con sus alimentos. Le encantaban sus risas, sus cantos y su manera de demostrarse afecto. Así que escogió un pueblo al azar para vivir. Un amable anciano le permitió alojarse en su granero y la esposa de éste enseñó a Eimin a coser para que pudiera ganarse la vida. Todo iba de maravilla hasta que, a los pocos días de su llegada, el panadero del pueblo la vio transformarse en Azor. Eimin no se había acostumbrado a dormir en forma humana.
De ahí que cada noche se transformara, volara a los árboles y se quedara dormida con la cabeza debajo del ala. Las gentes del pueblo, espantadas, la acusaron de brujería y la expulsaron del poblado, pertrechados con antorchas. Decepcionada, pero no derrotada, Emain siguió deambulando hasta que halló una segunda aldea en la que instalarse. En esta ocasión, se aseguró de que nadie atisbara su transformación, pero los vecinos desconfiaron de ella igualmente. La gente le notaba algo raro. Al fin y al cabo se había criado entre aves. Y poco después, la expulsaron de aquel pueblo también. Emain se entristeció y se preguntó si había algún lugar en el mundo en el que sentirse aceptada. Cierta mañana, al borde de la desesperación, se tendió en un claro del bosque a mirar la salida del sol. Fue un espectáculo de tal belleza y trascendencia que por un momento olvidó sus problemas. Y cuando el instante llegó a su fin, deseó con toda su alma volver a verlo una vez más. Al momento, el cielo se oscureció y el alba rompió nuevamente. Emain comprendió de súbito que, además de la capacidad de mutar, poseía un segundo don, el de duplicar pequeños acontecimientos. Pasó varios días divirtiéndose con sus trucos, reproduciendo el grácil brinco de un ciervo o la inclinación de un fugaz rayo de sol al atardecer para admirar mejor su belleza, y eso la animó muchísimo. Estaba duplicando la caída de las primeras nieves cuando una voz la sobresaltó. «Disculpe», dijo alguien a su espalda. «¿Ha sido usted la que ha hecho eso?» Cuando se volvió a toda prisa, vio a un joven vestido con una breve túnica de color verde y unos zapatos fabricados con piel de pescado curtida. El atuendo llamaba la atención, pero no tanto como el hecho de que llevaba la cabeza en el pliegue del brazo y no pegada al cuello. «Disculpe usted», respondió ella. «¿Qué le ha pasado a su cabeza?» «Le pido 1000 perdones», exclamó él, que reaccionó como si llevara la bragueta abierta. Avergonzado a más no poder, se encajó la cabeza en el cuello. «Qué descortés de mi parte», dijo llamarse Engelbert. Y puesto que Emain no tenía ningún otro sitio a donde ir, el joven la invitó a acompañarlo a su campamento. Era un andrajoso poblado, compuesto de tiendas y cocinas de acampada, y las escasas personas que lo habitaban eran tan raras como Engelbert. De hecho, eran tan raras que casi todas habían sido expulsadas de distintas aldeas, igual que Emain. La recibieron con los brazos abiertos, aún después de que les mostrara su facultad de mudar en Azor. Y ellos, a su vez, le enseñaron los singulares talentos que poseían. Por lo que parecía, no estaba sola en el mundo. Quizá pensó si existía un lugar para ella. Al fin y al cabo, acababa de toparse con los antiguos peculiares de Gran Bretaña. Claro que sí. Sin embargo, Emain todavía ignoraba que se había unido a ellos en uno de los períodos más oscuros de su historia. Hubo una época en que las personas corrientes aceptaban e incluso reverenciaban a los peculiares, con los que se mezclaban con absoluta normalidad. Pero últimamente, la ignorancia reinaba en el mundo y los corrientes desconfiaban de ellos. Cada vez que ocurría una tragedia que la rudimentaria ciencia de aquellos tiempos no podía explicar, lo pagaban los peculiares. Cuando la aldea Little Disappointment despertó una mañana y descubrió que sus ovejas se habían quemado, ¿pensaron sus gentes que un rayo las había fulminado? No, culparon al peculiar del pueblo y lo desterraron. Cuando la modista de Stitch sufrió un ataque de risa que le duró una semana, ¿lo atribuyeron acaso los aldeanos a la recién importada que estaba infestada de ácaros portadores del virus de la risa? Pues claro que no. Responsabilizaron del hecho
a un par de hermanas peculiares y las ahorcaron. Esas atrocidades y otras parecidas se multiplicaban por todo el país. Los peculiares eran desterrados de la sociedad de los corrientes y se veían obligados a unirse a clanes como el que Eymain acababa de encontrar. No era ninguna utopía hecha realidad. Vivían juntos porque no podían confiar en nadie más. El líder de la comunidad era un peculiar llamado Toms, un gigante de barba roja cuya voz, para su desgracia, recordaba al gorjeo de una golondrina. El timbre de su voz impedía que los demás lo tomaran en serio, pero él tenía una gran opinión de sí mismo y jamás permitía que nadie olvidara su pertenencia al Consejo de Peculiares Importantes. Eymain evitaba a Toms por cuanto había contraído una especie de alergia a los hombres demasiado orgullosos. En cambio, pasaba mucho tiempo en compañía de su divertido y ocasionalmente decapitado amigo Engelbert. Lo ayudaba a cultivar el huerto del poblado y a recoger leña para las cocinas, mientras que él, por su parte, le proporcionaba información acerca de los demás peculiares. Estos se encariñaron de Eymain al instante, y ella empezó a considerar el campamento como su hogar de adopción y a los peculiares como su segunda familia. Eymain les hablaba de su vida como Azor y los entretenía con sus trucos. En cierta ocasión, creó un bucle temporal en el instante en que Toms tropezó con un perro dormido y todo el poblado acabó llorando de risa. Ellos, a cambio, la obsequiaban con relatos de la pintoresca historia del reino peculiar. Durante un tiempo reinó la paz. Eymain no recordaba haber sido nunca tan feliz. Cada pocos días, sin embargo, las desdichadas corrientes del mundo exterior pinchaban la tranquila burbuja del poblado. Una marea constante de peculiares desesperados aterrizaba en el campamento buscando refugio del terror y la persecución. Todos ellos contaban más o menos la misma historia. Llevaban años y años viviendo entre corrientes en paz y tranquilidad, hasta que cierto día, sin venir a cuento, los acusaban de un crimen absurdo y se veían obligados a huir, felicitándose por haber escapado con vida. Como le sucediera a las desafortunadas hermanas de Stitch, no todos tenían tanta suerte. Los peculiares acogían a los recién llegados con la misma generosidad con la que habían recibido a Eymain, pero tras casi un mes de afluencia, el poblado pasó de tener 15 habitantes peculiares a tener 50. Si aquello se prolongaba mucho más tiempo, no habría espacio ni alimento para todos, y una sensación de desastre inminente empezó a cernirse sobre los peculiares. Cierto día, llegó otro miembro del Consejo de Peculiares Importantes. Exhibía una expresión funesta y desapareció en la tienda de Toms durante horas. Cuando los dos peculiares salieron por fin, reunieron al campamento al completo para comunicarle una alarmante noticia. Los corrientes ya habían expulsado a los peculiares de muchos de sus pueblos y aldeas, y ahora habían decidido prohibir su presencia en el condado de Grotsford. Habían reunido una tropa de guerreros armados que estaban al llegar. La cuestión a discutir en ese momento era si luchar o huir. Como es natural, los peculiares se asustaron. No sabían qué hacer. Volviendo la vista hacia los presentes, una joven opinó: «No vale la pena morir por esta colina y un puñado de tiendas cochambrosas. ¿Por qué no recogemos nuestras cosas y nos escondemos en el bosque?» «No sé vosotros», repuso Toms, «pero yo estoy cansado de huir. Propongo que nos quedemos y les plantemos cara. Debemos reivindicar nuestra dignidad». Esa es también la recomendación oficial del Consejo.
añadió el consejero de expresión sombría, asintiendo. «Pero no somos soldados», objetó Engelbert. «No sabemos nada sobre la guerra». «El ejército es muy pequeño y apenas sí tienen armas», alegó Toms. «Nos toman por unos cobardes que saldrán corriendo a la primera de cambio, pero nos subestiman». «¿Pero no necesitaríamos armas?», preguntó otro hombre. «¡Espadas y porras!». «No te entiendo, Eustace», replicó Toms. «¿Acaso no eres capaz de volverle a un hombre la cara de revés con un simple tirón de nariz?» «Bueno, sí», repuso el otro con timidez. «Y a ti, Millicent Neri, te he visto prender fuego de un soplo. Imagínate el terror de los normales cuando sus ropas estallen en llamas». «Menuda imagen me pintas», dijo Millicent. «Sí, sería genial verlos a ellos salir por piernas para variar». Al oír eso, la muchedumbre empezó a murmurar. «Sí, sería genial. Esos corrientes nos están buscando las cosquillas desde hace tiempo. ¿Os enterasteis de lo que le hicieron a Titus Smith? La cortaron en pedazos y echaron los trozos a sus propios cerdos. Si no nos defendemos, jamás nos dejarán en paz. ¡Justicia para Titus! ¡Justicia para todos!». Al consejero le había bastado azuzarlos un poco para prender los ánimos de sus gentes. Incluso el pacífico Engelbert estaba de acuerdo en plantar cara. Eymain, cuyas tripas se revolvían ante la mera mención de una guerra, no quiso seguir escuchando. Abandonó el pueblo a hurtadillas y se marchó a dar un largo paseo por los bosques. Regresó al anochecer y encontró a Engelbert junto a una fogata. Los ánimos de su amigo se habían aplacado, pero no así su decisión de presentar batalla. «Márchate conmigo», le propuso Eymain. «Empezaremos de nuevo en alguna parte». «¿Y a dónde quieres que vayamos?», replicó él. «Pretenden expulsarnos del condado de Gosford». «Pues al condado de Knoxford, al de Alcanford, al de Paswick. ¿Prefieres morir en Gosford a vivir en alguna otra parte?». «Solo son un puñado de hombres», objetó Engelbert. «¿Qué diría la gente si huyéramos de una amenaza tan ridícula?». Aún estando la victoria prácticamente asegurada, Eymain no quería tomar parte en aquello. «La opinión de la gente no merece el sacrificio de un solo pelo de nuestras cabezas, y mucho menos de una vida». «¿Entonces no lucharás?». «Ya perdí una familia por culpa de la guerra. No pienso quedarme aquí para ver cómo otra más se mete en la boca del lobo por propia voluntad». «Si te marchas, pasarás por traidora», dijo Engelbert. «No podrás volver». Ella miró a su amigo. «¿Y tú qué pensarás?». Engelbert contempló el fuego mientras meditaba su respuesta. El silencio respondió por él. Así que Eymain se levantó y se encaminó a su tienda. Mientras se tendía en la cama, una gran tristeza reptó hasta su corazón. Comprendió que se disponía a pasar su última noche en forma humana. Eymain partió con el primer atisbo del alba, antes de que nadie más hubiera despertado. No soportaba la idea de decir adiós. Cuando llegó al límite del campamento, se transformó en Azor y, según ascendía, se preguntó si alguna vez encontraría a otro grupo que la aceptara, humano o aviar. Eymain llevaba volando apenas unos minutos cuando divisó la tropa de los corrientes allá abajo. Sin embargo, no se trataba de un pelotón aislado formado por un puñado de hombres. Era un ejército de cientos de soldados que bañaban las colinas de relucientes armaduras. Los peculiares estaban a punto de sufrir una matanza. Dio media vuelta al momento y voló de regreso para avisarlos. Encontró a Toms en su tienda
y le contó lo que acababa de presenciar. El hombre no mostró la más mínima sorpresa. Ya lo sabía. ¿Por qué no les has dicho que venían tantos soldados?, lo acusó Eymine. ¡Has mentido! Habría cundido el terror, repuso él. No se habrían comportado con dignidad. Debería haber cundido el terror, gritó ella. Ya deberían haber huido. No serviría de nada, dijo Toms. El soberano de los corrientes ha ordenado liquidar a los peculiares de todo el reino, de las montañas al mar. Antes o después nos encontrarán. No si abandonamos el país, argumentó Eymine. ¿Abandonar el país?, exclamó él sorprendido. Pero si llevamos aquí cientos de años. Y pasaremos muchos más cuando nos muramos, replicó Eymine. Es una cuestión de honor, alegó Toms. No espero que un pájaro lo entienda. Lo entiendo perfectamente, respondió ella, y se alejó para avisar a los demás. Demasiado tarde. A las puertas del poblado se encontraba el ejército de los corrientes. Un enjambre de soldados armados hasta los dientes que ya se avistaba a lo lejos. Y lo que es peor, los peculiares ni siquiera podían huir. Los normales los estaban cercando por todos los flancos. Los peculiares se apiñaron en su campamento aterrados. La muerte parecía inminente. Eymine podría haberse transformado en pájaro y haber escapado volando sin más. Los peculiares la animaron a hacerlo, de hecho, pero no podía abandonarlos. Los habían engañado, les habían mentido, y el sacrificio que estaban a punto de protagonizar ya no era voluntario. Marcharse no habría sido una cuestión de principios, sino un acto de abandono y traición. Así que recorrió el campamento abrazando a sus amigos. Englebert la estrechó entre sus brazos con más fuerza que nadie, y cuando por fin la soltó, pasó unos instantes contemplándola con atención. ¿Qué haces?, le preguntó Eymine. Memorizo el rostro de mi amiga, contestó él, para poder recordarlo aún en la muerte. El silencio cayó sobre ellos y sobre todo el campamento. Durante un rato, solo se oía el fragor del ejército que se acercaba. En aquel momento, el sol asomó de repente por detrás de un nubarrón, bañando así la tierra de una luz reluciente, y la imagen fue tan hermosa que Eymine decidió verla una vez más antes de perder la vida. Así que la reprodujo y los peculiares la observaron tan fascinados que lo hizo por segunda vez. Y entonces advirtieron que durante los minutos que habían dedicado a contemplar el rayo de sol, el ejército de los corrientes no se había aproximado. Con cada repetición del instante, sus enemigos se desvanecían y luego reaparecían cientos de metros más allá. En aquel momento, Eymine comprendió que su facultad de crear bucles temporales poseía una inesperada utilidad, una que cambiaría para siempre la organización social de los peculiares, aunque ella todavía no lo sabía. Creó un refugio para todos, una burbuja de tiempo estancado, y los peculiares observaron fascinados cómo el ejército de los normales avanzaba hacia ellos y luego desaparecía una y otra vez en un bucle de 3 minutos. ¿Cuánto tiempo podrás seguir haciéndolo?, le preguntó Englebert. No lo sé, reconoció ella. Nunca había reproducido un instante tantas veces. Pero un buen rato, supongo. Toms salió de su tienda como un vendaval, perplejo y enfadado. ¿Qué estás haciendo?, le gritó a Eymine. ¡Deténlo! ¿Y por qué?, le espetó ella. Gracias a eso, aún seguimos con vida. Solo está retrasando lo inevitable.
rugió Toms. Te ordeno por la autoridad que me otorga el consejo que ceses de inmediato. ¡Al cuerno con el consejo!, le soltó Millicent Mary. ¡Sois un atajo de mentirosos! Toms había empezado a enumerar la lista de castigos que le aguardaba a cualquiera que desafiara las órdenes del consejo cuando Eustace Concraig se acercó y le estiró la nariz para volver la cara de Toms al revés. El hombre, con su cabeza rosa y blandita, se alejó corriendo y jurando represalias. Eyman seguía reiniciando el instante. Los peculiares la rodeaban entre vítores y aplausos, aunque para sus adentros temían que no pudiera prolongar la situación hasta el infinito. Eyman compartía su preocupación. Debía reiniciar el bucle cada 3 minutos, así que no podría dormir. Pero al final, su cuerpo la obligaría a hacerlo, y entonces aquel ejército que se asomaba perpetuamente en el horizonte los rodearía y los machacaría. Al cabo de 2 días y 1 noche, Eyman ya no confiaba en su capacidad de permanecer despierta. Así que Engelbert se ofreció voluntario para sentarse a su lado y zarandearla cada vez que se le cerrasen los ojos. Al cabo de 3 días y 2 noches, cuando Engelbert empezó a cabecear también, Eustace Concraig se ofreció voluntario para sentarse junto a Engelbert y zarandearlo a él. Y cuando Eustace comenzó a perder la batalla contra el sueño, Millicent Mary se ofreció a sentarse a su lado y mojarle la cara cada vez que el sueño lo venciera. Al final, todos los peculiares del campamento habían formado una larga cadena que se socorría mutuamente para ayudar a Engelbert a impedir que Eyman se durmiera. Transcurridos 4 días y 3 noches, Eyman no había dejado de reiniciar el bucle ni una sola vez. Sin embargo, el cansancio empezó a provocarle alucinaciones. Pensó que sus difuntos hermanos estaban allí, 5 azores que sobrevolaban en círculos el campamento. Le graznaban palabras que no tenían ni pies ni cabeza. ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Amarra el bucle para doblar la membrana! Eyman cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. A continuación, bebió un poco de agua de la que Millicent Mary le tiraba a Eustace Concraig. Cuando volvió a alzar la vista, los fantasmas de sus hermanos habían desaparecido, pero sus palabras seguían retumbando en su cabeza. Se preguntó si sus hermanos, o alguna parte de sí misma, un instinto nato, intentaba decirle algo que le sirviera de ayuda. Otra vez, otra vez. Al 5.º día, dio con la solución al enigma. O más bien, con una solución. No estaba segura de si sería la correcta, pero tampoco le cabía duda de que no duraría mucho más. Dentro de nada, ningún zarandeo impediría que se durmiera. Así pues, reinició el bucle. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que llevaba el sol asomándose por detrás de la nube, pero debían de ser miles. Y entonces, pocos segundos después de haberlo reiniciado, lo reprodujo en el interior del primero. Las consecuencias fueron tan inmediatas como extrañas. Todo pareció duplicarse a su derredor. El sol, la nube, el ejército en la lejanía, como si a Eyman se le hubiera empañado la vista. El mundo tardó un rato en volver a perfilarse y cuando lo hizo, el tiempo había retrocedido una pizca. La nube ocultaba el sol más adentro. El ejército se encontraba más lejos que antes. Y esta vez transcurrieron 6 minutos, no 3, antes de que el sol asomara por detrás del nubarrón. Así pues, amarró el segundo bucle que duró 12 minutos y lo hizo una tercera vez y duró 24. Y cuando consiguió que durara 1 hora, se echó una siesta. Y entonces volvió a amarrar un bucle dentro de otro una y otra vez.
y fue como llenar un recipiente de aire o de agua. Notaba cómo la membrana del bucle se tensaba para contener todo ese tiempo, hasta acabar tan tirante como la de un tambor. En ese momento, supo que no daría más de sí. El bucle que había anclado Eyman duraba ahora 24 horas y comenzaba la mañana anterior, mucho antes de que apareciera un ejército en el horizonte. Sus camaradas peculiares estaban tan impresionados y agradecidos que intentaron llamarla Reina Eyman y Su Majestad, pero ella no lo permitió. Solo era Eyman, y saber que había creado un refugio seguro, un nido, para sus amigos, le producía más dicha de la que había experimentado jamás. Si bien estaban a salvo de la agresión de los corrientes, sus problemas no se habían terminado, ni mucho menos. El ejército que casi los había destruido seguía aterrorizando a peculiares por todo el país, y según corría la voz de que había un bucle temporal activo en el condado de Grosport, los supervivientes y los refugiados llegaban con frecuencia creciente. Al cabo de pocas semanas, los 50 habitantes se duplicaron. Entre ellos se contaban varios miembros del Consejo de Peculiares importantes, incluido Toms, que llevaba la cara del derecho otra vez. Si bien habían cejado en su empeño de clausurar el bucle, los consejeros trataron de imponer su autoridad, insistiendo en que no se acogería a ningún recién llegado más. Pero todos trasladaron la decisión a Eyman. Era su bucle al fin y al cabo, y ella se negó en redondo a rechazar a nadie, aunque el campamento estaba atestado. Los consejeros se enfurecieron y amenazaron con castigarlos a todos. Los peculiares se enfurecieron a su vez y acusaron al consejo de mentir para empujarlos a entrar en guerra. Los consejeros señalaron a Toms, afirmando que había actuado por cuenta propia, aunque obviamente no era verdad, y que el engaño se había llevado a cabo sin el beneplácito de los demás consejeros. A continuación, acusaron a Eyman de haber usurpado la legítima autoridad del consejo, un delito que la ley castigaba con el destierro al yermo inmisericordio. Momento en el cual los peculiares se alzaron en su defensa, lanzaron barro y tal vez unos cuantos excrementos a los consejeros y los expulsaron del bucle. A lo largo de las semanas siguientes, los peculiares acudían a Eyman en busca de gobierno. Además de asegurarse de que el bucle siguiera activo, le pedían que resolviera disputas personales, que emitiera los votos decisivos acerca de qué leyes del consejo debían conservar y cuáles derogar, que castigara a los infractores de aquellas leyes que hubieran prevalecido y otros asuntos parecidos. Ella se adaptó a toda prisa a su nuevo papel, pero también estaba desconcertada. De todos los peculiares del bucle, era la más nueva y la menos experimentada. Solo hacía 6 semanas que habitaba un cuerpo humano a tiempo completo. Sin embargo, sus compañeros consideraban su inexperiencia una ventaja. Al ser nueva en el poblado, carecía de prejuicios, era justa y neutral, y emanaba un aire de tranquila dignidad más propio del mundo aviar que del humano. No obstante, pese a toda su sabiduría, Eyman seguía sin tener respuesta para el mayor problema de todos. ¿Cómo se las iban a ingeniar más de un centenar de peculiares para vivir en un espacio que apenas alcanzaba los 100 metros de punta a punta? Una vez amarrado, un bucle podría abarcar más tiempo, pero no más espacio. Eyman tan solo había incluido en la burbuja temporal el puñado de tiendas del pequeño campamento. No tenían demasiada comida, y si bien sus provisiones reaparecían a diario, nunca bastaban para alimentarlos a todos. En el exterior, el invierno estaba en pleno apogeo, y no había gran cosa que cazar o recolectar. Si abandonaban el bucle,
había más probabilidades de que se toparan con una cuadrilla de corrientes que con una comida, por cuanto los normales se habían obsesionado con encontrar a esos peculiares que se habían esfumado ante sus ojos. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una atestada cocina de campamento, Eyman comentó el tema con Englebert. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre, y si nos marchamos, nos atraparán». Englebert se había quitado la cabeza para apoyársela en el regazo. De ese modo podía rascarse la coronilla con ambas manos, algo que hacía cuando estaba concentrado. «¿No podrías amarrar un bucle mayor en alguna otra parte donde abunde la comida?», sugirió. «Si llevamos cuidado de no ser vistos, podríamos trasladarnos todos». «Cuando el tiempo mejore, puede ser. Si creara ahora un nuevo bucle, moriríamos de frío». «Pues esperaremos», dijo él. «Pasaremos un poco de hambre hasta que llegue el buen tiempo». «¿Y entonces qué?», insistió ella. «Acudirán nuevos peculiares necesitados y el nuevo bucle también se nos quedará pequeño. Volveremos a estar en una situación desesperada. No puedo asumir tanta responsabilidad». Englebert suspiró y se rascó la cabeza. «Ojalá pudieras duplicarte». Una expresión extraña asomó al rostro de Eyman. «¿Qué has dicho?». «Que ojalá pudieras duplicarte», replicó Englebert. «En ese caso, podrías amarrar bucles múltiples y tendríamos la posibilidad de expandirnos un poco. Me preocupa que seamos tantos en un espacio tan pequeño. Pronto surgirán bandos y estallarán peleas. Y si el cielo nos libre, el bucle sufriera alguna tragedia, la población de peculiares de Gran Bretaña quedaría reducida a la mitad de golpe y porrazo». Eyman contemplaba a Englebert, pero su mirada estaba perdida en el infinito. «¿En qué piensas?», quiso saber él. «¿Se te ha ocurrido algún modo de duplicarte?». «Puede ser», repuso ella. «Puede ser». Al día siguiente, Eyman reunió a los peculiares y les informó de que tenía que ausentarse. Olas de pánico recorrieron la multitud, aunque ella les aseguró que volvería a tiempo para reiniciar el bucle. Ellos le suplicaron que no se marchara, pero Eyman insistió en que era crucial para su supervivencia. Dejó a Englebert a cargo del poblado, se transformó en pájaro y salió volando del bucle por primera vez desde su creación. Planeando sobre los helados bosques del condado de Grotsford, formulaba la misma pregunta a cada ave que se encontraba. ¿Conoces algún pájaro capaz de transformarse en ser humano? Buscó durante todo el día y luego durante toda la noche, pero allá donde iba, recibía un no por respuesta. Regresó al bucle a altas horas de la madrugada, cansada y desanimada, pero no vencida. Reinició el bucle, esquivó las preguntas de Englebert y salió volando otra vez sin pararse a descansar. Siguió buscando hasta que le dolieron los ojos y las alas, sin dejar de repetirse. No es posible que sea única en el mundo, ¿verdad? Tras otro día de exploración infructuosa, Eyman estaba por concluir que en el mundo no había más como ella. Solo de pensarlo, la embargaba la desesperación y una horrible sensación de soledad. Y entonces, justo a la puesta del sol, a punto de dar media vuelta para regresar al bucle, Eyman sobrevoló un claro del bosque y atisbó un grupo de cernícalos allá abajo. Había una joven entre los pájaros. Todo sucedió en un momento. Cuando los cernícalos vieron a Eyman, echaron a volar y se dispersaron por el bosque. En medio de la confusión, la joven desapareció. Pero no era posible que se hubiera escondido tan deprisa, ¿verdad? ¿Se habría convertido en cernícalo y habría salido volando con los demás? Eyman planeó tras ellos para alcanzarlos. Pasó una hora tratando de localizarlos, pero los cernícalos son presa natural de los Azores
y Emain les inspiraba terror. Tendría que pensar otra estrategia. Entre una cosa y otra, había caído la noche. Emain regresó al bucle, lo reinició, engulló 5 mazorcas de maíz y 2 cuencos de sopa de puerros. Cuando te pasas el día volando, te entra un hambre terrible. Y al día siguiente, regresó al bosque de los cernícalos. En esta ocasión, no se aproximó al claro desde el aire como un azor, sino caminando como un ser humano. Cuando los cernícalos la avistaron, revolotearon hacia los árboles y se posaron en las ramas para observarlas, cautos pero tranquilos. Emain se plantó en mitad del claro y se dirigió a ellos no en lengua humana ni tampoco en azorés, el idioma de los Azores, sino chapurreando las pocas palabras de cernicalés que conocía. Todo lo bien que una garganta humana puede reproducirlas. «Uno de vosotros no es como los demás», dijo, «y a esa joven me dirijo. Eres ave y ser humano a un tiempo. Yo comparto esa misma carga que también es bendición, y me gustaría mucho hablar contigo». La imagen que ofrecía una humana hablando cernicalés provocó un estallido de gorjeos nerviosos. A continuación, Emain oyó un revoloteo. Instantes después, una joven apareció por detrás de un árbol. Tenía la piel oscura y delicada y llevaba el pelo al rape. Su elegante figura guardaba una clara semejanza con un pájaro y se cubría con pieles y prendas de cuero para protegerse del frío. «¿Me entiendes?», le preguntó Emain en inglés. La mujer asintió con aire inseguro. «Un poco», parecía estar diciendo. «¿Hablas la lengua de los humanos?», quiso saber Emain. «Oui, un peu», respondió la joven. Emain adivinó que se había dirigido con palabras de persona, aunque no las entendía. Puede que la joven formara parte de un clan migratorio y las hubiera aprendido en alguna otra parte. «Me llamo Emain», dijo señalándose a sí misma. «¿Cómo te llamas tú?». La joven carraspeó y lanzó un fuerte graznido en cernicalés. «Bueno, mejor te llamo señorita Cernícalo de momento», decidió Emain. «Señorita Cernícalo, tengo una pregunta muy importante que plantearte. ¿Alguna vez has hecho que sucediera algo más de una vez?». Dibujó un gran círculo en el aire con el dedo, con la esperanza de que la joven la entendiera. Con los ojos abiertos de par en par, la señorita Cernícalo avanzó unos pasos hacia Emain. En aquel momento, cayó un grumo de nieve de un árbol y, con un dramático gesto, la señorita Cernícalo lo hizo desaparecer del suelo y caer de la rama por segunda vez. «¡Sí!», exclamó Emain. «¡Tú también puedes hacerlo!». A continuación, agitó la mano y repitió la caída de la nieve. La señorita Cernícalo la miró boquiabierta. Se abalanzaron la una contra la otra sin poder contener la risa. Se agarraron de las manos, gritaron y se abrazaron sin dejar de parlotear en una lengua que la otra apenas sí podía entender, presas de la emoción. Los cernícalos de los árboles compartían su alegría e, intuyendo que se hallaban ante una amiga, abandonaron sus ramas para revolotear entre las dos mujeres, gorjeando de nervios. Emain experimentaba un alivio indescriptible. Aunque era un ser peculiar, incluso entre peculiares, ahora sabía que no estaba sola. Había más como ella, y eso significaba, quizá, que la sociedad de los peculiares llegaría a ser algún día un lugar seguro y sensato en vez de estar gobernado por hombres orgullosos de miras estrechas. Apenas sí alcanzaba a intuir la organización que adoptaría una sociedad semejante, pero sabía que el hallazgo de la señorita Cernícalo marcaba un antes y un después en el mundo peculiar. Charlaron como pudieron durante más de una hora,
y hacia el final de la conversación, la señorita Cernícalo había accedido a acompañar a Emain al bucle. Y el resto, como se suele decir, es historia. La señorita Cernícalo se trasladó a vivir con los peculiares. Emain le enseñó cuanto sabía acerca de los bucles, y pronto su nueva amiga había aprendido lo suficiente como para mantener el bucle activo sin ayuda. Gracias a eso, Emain pudo embarcarse en largas expediciones en busca de otras mujeres pájaro capaces de alterar el tiempo. Las encontró, 5 en total, y las llevó consigo. Y cuando las recién llegadas recibieron la preparación necesaria y el avaro invierno se dio el paso a la primavera, se crearon grupos de peculiares que partieron a otras tierras con el fin de amarrar 5 bucles permanentes más. Los bucles se consideraban refugios seguros en los que reinaba el orden y la sensatez, y rápidamente corrió la voz de su existencia. Los peculiares que habían sobrevivido a las purgas acudieron de toda Gran Bretaña en busca de asilo, aunque para ser admitidos debían acceder a vivir bajo las leyes de las mujeres ave. A estas peculiares pronto se las conoció como Emains, en honor a la primera de su especie, aunque con el paso del tiempo y la evolución de las lenguas, la palabra acabó por convertirse en Imbrain. Las Imbrains se reunían en consejo 2 veces al año, con el fin de cooperar entre sí e intercambiar conocimientos. Durante mucho tiempo, Emain en persona supervisó aquellas reuniones, contemplando con orgullo cómo crecía su red de bucles e Imbrains, lo que les permitía prestar protección a varios cientos de peculiares. Vivió felizmente hasta la avanzada edad de 157 años. Durante el largo tiempo transcurrido desde su llegada al poblado, Engelbert y ella compartieron casa, pero nunca habitación, pues los unía un amor sereno y amistoso. Emain sucumbió a una de las devastadoras plagas de peste negra que asolaron Europa. Cuando murió, todos aquellos peculiares a los que había rescatado, los que seguían vivos, y sus hijos y sus nietos, se jugaron la vida para cruzar el territorio hostil y la acompañaron en larga procesión por el bosque hasta el mismo árbol, si la memoria de Engelbert no fallaba, en el que nació. Fue enterrada allí mismo, entre las raíces. Nota del editor. Extractada del libro Cuentos extraños para niños peculiares. Si bien sabemos con seguridad que numerosos personajes de los cuentos existieron realmente y habitaron esta tierra, sería aventurado afirmar la veracidad de sus historias más allá de esta certeza. A lo largo de los siglos transcurridos, antes de que estos relatos se plasmaran por escrito, se propagaron por tradición oral y, en consecuencia, sufrieron abundantes cambios, por cuanto cada narrador embellecía los cuentos como mejor le parecía. Así pues, a día de hoy, son más leyenda que historia, y su valor, al margen de su atractivo en cuanto que hermosos relatos, radica principalmente en las lecciones morales que transmiten. La historia de la primera Embrain de Gran Bretaña, sin embargo, ofrece una notable excepción. Es uno de los pocos cuentos cuya autenticidad histórica se puede verificar, pues los hechos que describe no solo han sido corroborados por numerosas fuentes contemporáneas, sino también por la propia Embrain en persona, en su famoso libro de cartas encíclicas Encuentro entre colas plumosas. De ahí que lo consideré el más relevante de estos cuentos, ya que constituye, a partes iguales,
parábola moral, un relato pistonudo y una importante crónica de la historia peculiar. Nota del lector. Si el tiempo lo permite, continuaré con estas historias en próximas ediciones. Espero lo hayan disfrutado. Y así termina una emisión más de Lecturas Amenas, cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Es muy importante para la sobrevivencia de este canal que se suscriban y nos dejen un like. Que tengan feliz vida.